Buenas tardes, honorables concejales, un cordial saludo para todos, un cordial saludo para la persona de control interno que nos visita el día de hoy, Lina María Rodríguez. Señor secretario, hágame el favor de verificar el quórum si es tan amable. Acevedo Giraldo Diomedes Dionisio. Presente. Aristizábal Jonel. Presente. Franco Muñoz Luis Alberto. Presente. García Ospina Diego Fernando. Presente. Giraldo Montoya Germán Albeiro. Presente. Gutiérrez Mejía Belior Minsul. Presente. Gutiérrez Enciso Gustavo. Presente. Herrera Cardona Víctor Raúl. Presente. López Ospina Albeiro. Presente. Montes Sánchez Leonel. Presente. Ospina Quintero Carlos Andrés. Oiga, Presente. me parece que Patiño Daniel Felipe. Valencia López José Augusto. presente. Hay quórum, señor presidente. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el orden del día. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno de Pensilvania. Cuarto, intervención, control interno, alcaldía, Lina María Rodríguez. Quinto, comunicaciones, proposiciones y varios. Sexto, cierre de la sesión y convocatoria para la próxima. Honorables concejales, aprueban el orden del día leído. Continuamos con el orden. Tercero, himno de Pensilvania. Salve tierra donosa y fecunda, de riqueza, de honor y esplendores. Salve nido de sueños y flores, de placeres, encanto y amor. A ti canta mi pecho inflamado, de fervor, entusiasmo y orgullo, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción. Pensilvania, al nombrarte mis labios, de tu amor se enardece la llama, pues tu nombre es hechizo que inflama de placer y de amor juvenil. Si nos brindas glorioso pasado, de trabajo, de paz y ventura, la virtud de tus hijos augura un risueño y feliz porvenir. Salve tierra donosa y fecunda, de riqueza, de honor y esplendores. Salve nido de sueños y flores, de placeres, encanto y amor. A ti canta mi pecho inflamado, de fervor, entusiasmo y orgullo, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción. Hoy te sigo. Señor secretario, continuamos con el orden del día, si es tan amable. Cuarto, intervención, control interno, alcaldía, Lina María Rodríguez. Honorables concejales, el día de hoy tenemos a la doctora Lina María Rodríguez, jefe de control interno del municipio. Ella nos va a presentar hoy la gestión que ha hecho durante los últimos 6 meses, de acuerdo al trabajo que desempeña. Bienvenida, Lina, a nuestra corporación. Tiene la palabra. Muy buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, honorables concejales, presidente y personas que nos están viendo por medio de esta transmisión. Bueno, básicamente vine a presentarles la vigencia 2025
Entonces, entre las actuaciones del Comité de Control Interno Municipal se realizaron 3 comités donde se trataron diferentes temas específicos sobre el CIA, cumplimientos sobre los informes y por último pues era el proceso de elección de estas dependencias en las diferentes entidades. Se participaron en capacitaciones el 4 de julio en el Comité Departamental de Auditoría de Caldas, este es liderado por la Gobernación para los jefes de control interno. 12 de noviembre, la Contraloría General de Caldas nos hace también un llamado sobre el tema y nos hace una capacitación no solamente a control interno, sino diferentes dependencias de las entidades del Estado sobre ley de garantías, la ley de garantías que es la 995 del 2025. Circulares, se han entregado 6 relacionadas a las rendiciones, a diligenciamiento de la información financiera y presupuestal que debemos presentar en la gobernación, el informe del FURAC, obligación de presentar la declaración de bienes y rentas, entre otros. Bueno, mediante los informes y las revisiones realizadas, pues se han identificado diferentes hallazgos sobre situaciones que se presentan en el desarrollo de los procesos de la entidad. Se formulan unas recomendaciones necesarias para establecer las acciones de mejora de los mismos y se brinda pues un acompañamiento a cada una de las dependencias. De esta forma, pues se plantea que el plan de auditorías durante la vigencia se cumple en el periodo comprendido del 2025. Se trabajan en temas como el almacén en planeación, en el tema ambiental, hacienda, talento humano. Un hallazgo que se encuentra es que se evidenció ausencia de un plan institucional de capacitación formulado de manera integral para la vigencia evaluada. Y si bien se adelantaron actividades de capacitación en un cronograma, estos no se encuentran consolidados en un programa estructurado que incluya el diagnóstico de las necesidades, los objetivos, las temáticas e indicadores de seguimiento que permita una evaluación, lo que limita esa articulación con los procesos. Normalmente en muchas entidades y más en la de nosotros que es categoría 6, sí se hacen capacitaciones, pero ahorita pues ya mi PG nos va exigiendo otra dinámica, que no solamente se haga la capacitación, sino que además se revise ese impacto de la capacitación. Bueno, en acciones es básicamente el plan institucional de capacitación integral articulado pues con todos los elementos requeridos y que están implícitos en la dimensión de talento humano en mi PG. Y que sirva también de fortalecimiento para las competencias de los servidores públicos. Entonces, cuando les venía diciendo que además del plan pues estructurado se requiere el impacto, es decir, que si nosotros estuvimos en una capacitación, se pueda medir que esa capacitación sí fue inmersa en los procesos que se adelanta cualquier servidor público, que adelante cualquier servidor público en su rol normal, ¿cierto? Si les dieron capacitación en Excel, que se pueda evidenciar que sí lo está trabajando, que haya un verdadero impacto en ese aspecto. En el tema de gestión ambiental, si bien ustedes siempre han escuchado hallazgos negativos, que ahorita vienen muchos en diferentes instancias, también existen los hallazgos positivos. Entonces resulta que en este tema de gestión ambiental, el resultado de la campaña Recapacicla se evidencia un desempeño favorable en ese manejo de los residuos sólidos, porque resulta que como se está haciendo esa separación, ¿cierto? En este momento ya se tienen unos datos aproximados, solamente teniendo en cuenta el día lunes, que es el lunes que se recoge a nivel general en la cabecera, más sin tener en cuenta el jueves y los otros productos que se puedan estar recogiendo. Entonces, aproximadamente el año pasado se recogió 42.000
casi 43 toneladas de material aprovechable, tanto en la cabecera municipal, que son 26 toneladas, como en los corregimientos, San Daniel 5 toneladas, Pueblo Nuevo 4, Arboleda 6, y eso refleja pues el compromiso institucional, que si bien falta generar mayor réplica en la comunidad para que tenga mayor conciencia, pues eso se ve reflejado también en dinero. ¿Por qué en dinero? Porque resulta que la disposición final de esos casi 43 toneladas equivale a 6.455.813 pesos que la empresa no tiene que ir a recoger y no tiene que ir a guardar en la tierra, ¿cierto? Además, en su mayoría de ese producto que se recoge, que es aprovechable, es plástico, y ese plástico equivale a 200 pesos el kilo. Es decir que aquí ese retorno está aproximadamente con un precio estándar, porque no es el valor que después revenden, de 8.272.600, es decir, que es un hallazgo positivo en 14.728.413, solamente teniendo en cuenta que este programa no está trabajando al 100%, es decir, es teniendo en cuenta que se elabora el día lunes y que se recoge pues en ese momento. Más allá del valor, también es muy importante la conciencia ambiental, porque a mí me dicen que ese producto tiene mucho volumen, es decir, que en términos de economía, también el volumen implica que cuando se va a sepultar, pues abarca más espacio y eso genera más costos. Bueno, el FURAC para el año, para la vigencia pasada, ese lo vamos a reportar en mayo, es decir, que continuamos con el puntaje de 65,5. Y el avance más significativo lo ha tenido en este momento, se me olvida, Archivo ya ha implementado unos instrumentos, toda la metodología y la aplicación para poder salvaguardar la información. ¿Por qué hablo de Archivo? Porque dentro de esa calificación, las dimensiones más bajitas fue gestión del conocimiento y la innovación. La gestión del conocimiento es compartir ese conocimiento en cada una de esas dependencias. Entonces, lo que se busca es poder reconocer cuáles son los conocimientos críticos dentro de los procesos claves y qué trámites son recurrentes, qué obligaciones son normativas, cuáles son los contactos estratégicos. La gente se va y se pierde la información, obviamente que ha construido cada una de las personas, pero es bueno tener toda esa documentación mediante esas guías prácticas que permita avanzar el proceso y no se estanque o no se retroceda. Fortalecer la transparencia y la conservación del conocimiento, especialmente ante esa rotación pues, del personal, lo que se había hablado. En información y comunicación, pues lo ideal es que sea confiable, oportuna, clara, para una toma de decisiones. Todavía nos falta mucho, pero estamos pues como en ese proceso y hay limitaciones operativas, tecnológicas. Se requiere mejorar esa calidad y organización de la información institucional. Por eso es tan importante el tema de calidad, porque los instructivos, los formatos se tienen que ir actualizando de acuerdo a las necesidades del entorno, porque la normatividad va cambiando y los requerimientos también. Frente a las quejas, en la vigencia 2025 tuvimos quejas, no son peticiones, quejas y reclamos, y todas reciben el mismo tratamiento, ¿sí? Tanto solicitudes, todas tienen el mismo tratamiento.
Estas están repartidas entre las diferentes secretarías, un 43% equivalente a 742 a la Secretaría General y de Gobierno. En la Secretaría de Planeación, un 37,7% equivalente a 642. Secretaría de Hacienda, 201, con un porcentaje de 11,8%. Secretaría de Salud, 3,9 con 66 solicitudes. Despacho de alcalde, 51, que equivale a un 3%. Esas denuncias o quejas, en tiempos reales, o sea, se ha dado respuesta oportuna en un 60%, aquí está mal el datico, es un 67%, ha mejorado en los tiempos específicos, marcándolos en el CIICO. ¿Qué ocurre? Todavía falta implementar la cultura de registrar la información en el aplicativo en los tiempos que son, porque posiblemente ese 33% que falta por formalizar en los tiempos que son es porque se hizo en correos electrónicos, pero no se legalizó en SICO. Dentro de esas solicitudes, las más recurrentes para la Secretaría de Gobierno son permiso de ocupación de espacio público, extensión de horario, de establecimientos, solicitud de certificados laborales. En la Secretaría de Planeación, en mejoramiento de vivienda, está solicitud de materiales de construcción, arreglo de vías, licencia de construcción, solicitud de certificados de uso del suelo. En Hacienda, informes presupuestales, información tributaria, de impuestos, y en Salud, pues trámites respectivos de la Secretaría. Frente al tema de austeridad en el gasto, es algo que se debe realizar de manera permanente, o sea, no es de hacerlo una sola vez y parar, sino de continuar con las actividades para tratar de tener un ahorro y una conciencia frente al recurso. Se debe evaluar esa distribución del personal, que sea más óptimo para que podamos realizar las tareas de mayor eficiencia, unas capacitaciones para fortalecer las actividades productivas y conciencia del ahorro. Frente al tema de los viáticos, priorizar esos desplazamientos de los servidores, actividades solamente de obligatoria asistencia, fomento a la participación de reuniones en medios virtuales, compra de tiquetes anticipados para evitar posibles tarifas plenas de viaje, materiales e insumos, adquisición de materiales e insumos que sean necesarios para el desarrollo de actividades institucionales. Frente a los servicios públicos, estar muy pendientes, o sea, hay una realidad y tenemos una batería de baños no actualizada y eso genera más gasto en el agua, ¿cierto? Pero estar pendiente que no hayan goteos, que se promueva un ahorro. Sensibilizar a los servidores sobre la importancia de adoptar hábitos y comportamientos que eviten ese desperdicio o consumo innecesario. En Internet es difícil, pero ojalá pudiéramos al mediodía desconectarnos y cuando volvamos a trabajar volver a conectar la electricidad para poder empezar a utilizar el computador y el servicio de Internet que sea también solo focalizado al trabajo. El alumbrado cuando no se necesite, que no nos vayamos de las oficinas y dejemos las luces prendidas. Lo mismo pues con los equipos. En papelería y elementos de oficina, las impresiones, utilizar los dos lados en lo posible y utilizar papel reciclaje, pero para documentación no tan formal y evitar y también en lo posible aprovechar estos medios tecnológicos para enviar la información de manera digital.
Se continúa en convocatorias de proyectos de paneles solares. Se presentó una ahorita en noviembre para Inficaldas por 130 millones, precisamente para adquisición de paneles solares. Continuar pues con el ahorro de la papelería, concientizar a la administración y a las instituciones en general que tienen la carga del pago de servicios en el consumo de esa energía y el agua, y coordinar pues todas las dependencias. En el ITA a nosotros no nos han dado el reporte del valor, o sea, se entregó la información, el cuestionario, pero estamos pendientes de que nos den el valor, porque entiendo que están haciendo planes de mejoramiento en todas las entidades para que lo adopten en las páginas de acuerdo a los requerimientos de la norma, que quede bajo las pestañas la información como es y que se pueda cumplir pues con esta instrucción. Este es un repaso de las auditorías que yo les había presentado. Entonces, iniciamos con esta. Esta fue auditoría 2.27, debilidad en la selección del socio privado de la empresa Economía Mixta de Pensilvania. En este hallazgo, aquí básicamente era que a la alcaldía la facultaban para crear una sociedad de economía mixta. Como la alcaldía no lo hizo en el procedimiento que se debía, entonces se recibe ese hallazgo para que en futuras actuaciones pues lo realicen de la forma que tiene que hacerse, ¿cierto? Que estas empresas no las creen otras entidades descentralizadas, sino que sea obligación de la administración. Entonces eso debe quedar claro en los procedimientos para, ya sea este alcalde o el alcalde que continúe en el tiempo, pueda realizar pues como el procedimiento de la forma que se tiene que hacer. Debilidad en la suscripción del acta de terminación de los contratos 014 del 2021 y el 10 del 2022, esto se hizo, si no estoy mal, en el 2024. Entonces, aquí hay un tema de publicación de SECOP, esas publicaciones no pueden pasarse de 3 días, entonces por eso es el hallazgo. Entonces se tienen que continuar con esos protocolos de control que garanticen que los actos administrativos se realicen pues como en los términos legales, que sea parecido en tiempo real, por así decirlo. Ausencia de publicidad del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato 10 del 2022 con una presunta incidencia disciplinaria, sancionatoria y fiscal. Está relacionado al anterior, la publicidad. Esa publicidad tiene que ser en tiempo real y no dejar pasar pues un tiempo extenso, un tiempo extenso. Si no estoy mal, se entregó de manera física a la entidad, pero se esperó casi un mes en el reporte en el SECOP, entonces por eso tenemos ese plan de mejoramiento. Ausencia de control por parte de la Alcaldía de Pensilvania como socio mayoritario y contratante sobre la empresa de economía mixta, Unión Promotora de Valores SAS, observación administrativa con alcance disciplinario. Entonces, aquí es para las próximas actuaciones, la alcaldía como socia mayoritaria debe tener un control y un monitoreo, y en este momento pues no se ha desarrollado, debido pues también a los estatutos que se tienen pues como en la empresa, pero es obligación de la alcaldía tener ese control, entonces por eso tenemos el requerimiento de que tenemos que tener ese procedimiento. En sí ese procedimiento abarca toda la trazabilidad frente a ese tema de tener un socio de economía mixta. No se está dando cumplimiento al régimen de contabilidad pública y a las políticas contables. Entonces, en este momento se está en proceso de actualización y
ya lo que se está haciendo y se va a hacer durante este semestre es la divulgación de ese manual para que puedan realizar las actuaciones como se deben, porque en su momento, cuando revisó pues la Contraloría, encontró que los impuestos tenían una variación significativa, entonces la administración estaba incumpliendo. Entonces, por eso es tan importante tener este tema de políticas contables actualizado como se debe y poder cumplir pues con la norma. El municipio tiene en funcionamiento el software SIGAM, el cual en sus módulos de inventarios de bienes e inmuebles, lo que yo les estoy diciendo ya se ha ido cumpliendo anteriormente con el procedimiento, ¿cierto? Para poder dinamizar la actividad si se va a desarrollar nuevamente el socio. Y ahorita ya se está haciendo pues como el proceso de actualización y socialización del manual. Y ahorita seguimos con el municipio tiene en funcionamiento el software SIGAM, el cual en sus módulos de inventarios de bienes, muebles e inmuebles no hace interfase con contabilidad, situación que ha generado inconsistencias en la información reportada en los estados financieros y en especial en el cálculo de la depreciación y el deterioro de cartera. Entonces ya se hizo la revisión pues con el proveedor y efectivamente pues ya se organizó el tema de la interfase porque no ha habido una conciliación adecuada frente al tema pues con los inventarios y contabilidad. Falencias en la aplicación del principio de publicidad en los contratos reportados en el SECOP con presunta incidencia disciplinaria. Fortalecer el procedimiento interno de publicación en el SECOP. En este momento ya se actualizó el manual de contratación y también un instructivo de supervisión. Bueno, aquí dice que mediante una guía operativa de capacitaciones, entonces ya se está subsanando ese tema y las personas encargadas de contratación en este momento ya están cargando de manera eficiente cada uno de los documentos que hacen parte inherente a los contratos y a los convenios. Falencias en el archivo de la Alcaldía de Pensilvania. Bueno, tiene varias cosas. La primera, pues recibimos una auditoría de la Auditoría General, sino que por inconvenientes de ellos no hemos recibido el informe, ¿cierto? Sin embargo, se ha tratado de avanzar pues con las observaciones y ya se tienen los instrumentos de archivo cargados en la página. Y también se está haciendo pues como la organización del archivo. El plan de archivo institucional se actualizó porque tenía deficiencias, tenía que estar alineado al plan de desarrollo y a su vez este mismo contar con un presupuesto. Y además también teníamos deficiencias con el tema de las tablas de retención documental. Esas tablas tienen que ir radicadas al Consejo Departamental y ya las radicamos. Entonces estamos esperando la citación porque eso es parecido como a una tesis de grado. Entonces van, digamos, la persona de archivo hace la exposición y si no las aprueban ya llega y pasa pues como a otro nivel. Falencias en la supervisión contractual con presunta incidencia disciplinaria. Pues normalmente esa supervisión es cuando la entidad no requiere conocimientos especializados, ¿cierto? Entonces se adoptó el protocolo, ese es el documento que les manifiesto que ya lo tenemos para poder hacer esas buenas prácticas. Y además para esta vigencia, estos contratos también van a tener una supervisión de apoyo para que pueda hacerse un refuerzo frente a esos seguimientos y a esas actividades que hay que estar pendientes contractualmente.
Registro de actividades con antelación a la suscripción del contrato. Pues aquí hablan de hechos cumplidos. Entonces, cuando ya se presentó la situación y que era un error de digitación en su momento, la Contraloría dice que no, que de igual manera lo sostiene, porque este es un riesgo muy grande, entonces que es mejor trabajar de manera constante para que esto de pronto no vuelva a incidir o no llegue a pasar en el presente. Ausencia del perfeccionamiento en el contrato de comodato 3-2023. Perfeccionar de manera inmediata el contrato mencionado y realizar una revisión exhaustiva. Aquí lo que faltó fue hacer el acta de entrega. Entonces, la Contraloría nos dice que nosotros pues tenemos que tener un control del inventario y efectivamente hacer pues como los procedimientos como se tienen que hacer. Entonces, por eso tenemos también ese hallazgo, el cual tiene que trabajarse en el momento en que volviera pues como a ocurrirse la situación particular. Pagos sin soportes en el convenio solidario 83-2023 con presunta incidencia fiscal, este es de 32 millones. Entonces, se debe hacer, en buenas prácticas es iniciar el proceso de verificación documental de los convenios, en general, no solamente pues con este caso particular, sino seguir con esa verificación, exigir la entrega de los soportes que se requieren y hasta que no se tengan, no hacer los pagos que se deban, ¿cierto? En el caso ya que haya una situación particular, ya es deber de jurídica pues realizar pues las acciones pertinentes que le corresponden. Deficiencias en la gestión de riesgos, mapa de riesgos de los procesos de la organización. Pues precisamente los hallazgos que les acabo de decir son riesgos gravísimos y precisamente nos obliga a que ya el mapa que se tiene de riesgos los tenga incluidos y tomar las medidas pertinentes como los instructivos, las capacitaciones, las mesas de trabajo, para que de esa manera poder entregar y subir y cargar la información que se necesita como tiene que ser. Bueno, esta es la auditoría de salud. Entonces, en la auditoría de salud, esta es de octubre, me corresponde este mes hacer el seguimiento. La dinámica de ellos es diferente, ellos hablan sobre temas. Entonces, frente al tema de condiciones de estructura de la Dirección Local de Salud, piden actualizar el decreto de la creación de la Secretaría de Salud en cuanto a la misión, visión, funciones de la Secretaría de Salud, Aseguramiento, Salud Pública y el Fondo Local de Salud, verificando la normatividad. Entonces, es una lista de chequeo. Todos estos puntos se tienen que cumplir, entonces se tiene que actualizar la información académica y experiencia laboral de los contratistas que hacen parte de la Secretaría en la plataforma SIGEP, actualizar el mapa de procesos y procedimientos de los 5 procesos de aseguramiento que se tienen, incluir en las actas de capacitaciones. Esto es más de legalidad, la modalidad de reunión, si es registro de asistencia virtual, las capturas de la plataforma utilizada. Cuando es virtual, normalmente uno diligencia en un sistema y ese reporta, ya queda pues como anexo a los comités. Fortalecer la participación ciudadana en la rendición de cuentas. Motivar la comunidad. Yo creo que aquí no solamente es en salud, en todo, es un trabajo constante, permanente. Continuar el seguimiento del Plan Territorial de Salud, enmarcado en los 7 ejes estratégicos y el cargue de plataformas CISPRO. Continuar con las actas de seguimiento del contrato interadministrativo con el Hospital San Juan de Dios, de las actividades del PIG, realizando el seguimiento, definiendo compromisos adquiridos y control de las gestiones e informes para el pago de reportes de ejecución. Y
Y desde el área de participación social, invitar a los garantes en las reuniones de la Asociación de Usuarios de la S del Hospital San Juan de Dios. El segundo tema son bases de datos de aseguramiento, seguimiento a la afiliación, realizar ajuste a la parte normativa respecto al acto administrativo de adopción de base de datos y listados censales. Entonces, se debe realizar actividades frente a los usuarios que tienen derecho a la movilidad automática de acuerdo a la normatividad vigente, realizar seguimiento a la población del estado censal frente a la información que se encuentra cargada en la ADRES, realizar acciones frente a la población que fue retirada, se me fue EAPB. ¿Alguien sabe esa sigla? Ya la busco. Y el motivo de retiro no es pertinente de acuerdo a la normatividad vigente. Se recomienda al municipio actualizar su sistema de información, el cual me permita ver en tiempo real el histórico de novedades y afiliados y responder en tiempos establecidos solicitudes realizadas por parte del área de DTSC. El tercero es seguimiento a los recursos del Fondo Local de Salud Municipal. Entonces, en el momento de la aprobación del PAC, el mismo debe estar cuantificado. Se recomienda proyectarlos al iniciar la vigencia con un estimativo superior al recaudo de la vigencia anterior. Entonces, debe haber articulación entre el presupuesto de ingresos y gastos con contabilidad. Aquí vuelve y juega. Y así encontrar un resultado exitoso en la presentación de informes y en los respectivos anexos técnicos, reflejar las conciliaciones bancarias con los compromisos que se tengan pendientes y así dar claridad qué disponibilidad se tiene, estructurar contabilidad de acuerdo a la resolución 3042 de 2007 en cada una de las cuentas del Fondo Local de Salud, concertar con el ADRES de manera permanente con lo publicado en el Ministerio. Y reuniones de concertación que hace el municipio del Fondo Local de Salud de tener articulación con la Oficina de Contabilidad. En este plan de mejoramiento lo suscribimos entre el 20 y 22 de enero. Nos hicieron la auditoría en el segundo semestre, pero ellos tienen pues como unos términos más largos de entregar informe. Y los resultados son 7 hallazgos. Registro de rendimientos financieros del propósito general de forma global, sin identificar el sector generador, desconociendo el principio de devengo y generando riesgos en la adecuada destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones. Se debe fortalecer el registro presupuestal y contable de los rendimientos financieros del Sistema General de Participaciones, garantizando su reconocimiento por el sector conforme al principio de devengo y su correcta destinación. 2. Deficiencias en la ejecución del Convenio Solidario 34, al evidenciarse pagos con un frente de obra cuya localización y existencia no fue posible constatar, contrario a los principios de contratación estatal. Se debe fortalecer supervisión y verificación de la ejecución contractual antes de autorizar pagos y asegurar la correcta ejecución de convenios. Está parecido a los otros que tenemos. En varios contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no reportan los informes finales exigidos contractualmente, afectando el control y seguimiento a la ejecución contractual. Entonces, se debe fortalecer ese proceso de supervisión y control de contratos de prestación de servicios profesionales, apoyo a la gestión, asegurando la exigencia, verificación y archivo de los informes finales como requisito previo a la liquidación y cierre contractual. Varios contratos de convenios de vigencia de 2023 y 2024 no cuentan con acta de liquidación bilateral y o unilateral, pese a haber finalizado su ejecución. Entonces, fortalecer el proceso de cierre y liquidación contractual, garantizando la elaboración y suscripción y archivo oportuno de las actas de liquidación bilateral
y unilateral una vez finalizada la ejecución de los contratos y convenios, mediante el seguimiento a plazos y la articulación de estas áreas responsables. Quinto, falta de publicación oportuna y completa de los documentos que respaldan la actividad contractual en el SECOP 2, vulnerando principios de publicidad y transparencia. Fortalecer esos procedimientos, controles para la publicación oportuna y completa de actividad contractual del SECOP, asegurando verificación previa de documentos y el cumplimiento de plazos legales, con el fin de garantizar los principios de publicidad y transparencia. Ya todos los contratos tienen ese checklist. Entonces ustedes lo ven y es lo primero que se encuentra. Utilización de recursos de libre inversión del sistema general de participaciones para financiar contratos asociados a actividades propias de funcionamiento administrativo, desconociendo la destinación específica de dichos recursos. Debilidades en la planeación presupuestal y se debe fortalecer procesos de planeación, clasificación, control presupuestal del Sistema General de Participaciones, libre inversión, garantizar que esos recursos se asignen y se ejecuten exclusivamente en proyectos de inversión social debidamente formulados con verificación previa al objeto contractual y su coherencia con la destinación específica de los recursos. Y este último registro de la última 12ª FOMPED vigencia 2023 que se hace en el 2024, se debe fortalecer el procedimiento contable y presupuestal para el reconocimiento oportuno y completo de esos recursos, garantizando el registro conforme al principio de devengo y la normatividad vigente. Esto es del área financiera. Bueno, durante la vigencia pasada recibimos pues 2 inspecciones de Fiscalía, un seguimiento de Gobernación de Caldas de la Ley 617 y 715, de la Contraloría, además de la auditoría, pues están unas mesas temáticas de convenios de obra y estamos pendientes del informe del Archivo General de la Nación, que también refuerza el tema del archivo. Frente al tema de transparencia y ética pública, se tiene un cumplimiento del 85% en los componentes, desde el riesgo ya con el mapa de riesgos, el antitrámites, pues ahorita se adquirió ya la comparendera electrónica, entonces es un trámite que por lo menos se va, pues no es amigable, pero se va amigable con el ciudadano, porque le están cobrando, pero es más ágil en el momento de hacer el procedimiento. La rendición de cuentas, ahorita ya se acató lo que se dijo de hacer presencialidad. En la vigencia pasada adelantaron 4 visitas a los corregimientos y está programado para finalizar este mes la rendición de cuentas en la cabecera municipal. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se continúa obviamente en ese proceso, es algo de no parar, porque todas las personas que están en esta institución deben asesorar, deben acompañar al ciudadano para que él pueda tener la información que está requiriendo. Y a su vez, pues lo que estamos haciendo a nivel interno son las evaluaciones. Entonces, tanto en las dependencias como ya esta vigencia se va a reforzar desde el ingreso. En el ingreso, de manera aleatoria, se va a empezar a llamar al ciudadano para saber cómo le fue en esa atención en la dependencia a la cual accedió. Mecanismos de transparencia y acceso a la información, pues el deber de publicar la información que se requiere, y en iniciativas adicionales está un formato que se ha estado trabajando precisamente en ese programa de transparencia relacionado a la declaración y juramento de que no se está lavando activos, de que no hay financiación para terrorismo, ni proliferación de armas ni destrucción de ellas.
se debe continuar pues como implementando programas de formación y capacitación a los servidores públicos en temas de ética, integridad, prevención de la corrupción, con el propósito de consolidar esa cultura organizacional, habilitación de mecanismos de participación ciudadana. No es fácil, pero se requiere que el ciudadano empiece a comprometerse mucho más como doliente de los recursos de los cuales hace parte el municipio. También habilitar los espacios para que ellos puedan denunciar posibles actos de corrupción, asegurando la protección al denunciante, divulgación de la información relacionada con los presupuestos, ejecución de gastos, procesos contractuales en las plataformas asequibles, aplicación del debido proceso y de sanciones proporcionales, y esto ocurre en procesos disciplinarios a funcionarios de la entidad si se evidencia alguna práctica corrupta, y adopción de las plataformas digitales en la gestión administrativa para que genere esa trazabilidad y evite cambios en la información. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Lina, por la intervención, muy amable. Entonces, honorables concejales, ahí ya tenemos la presentación y información de la jefe de control interno de la alcaldía. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta o inquietud para hacerle a Lina, estamos atentos. Y me comprometo ya en la próxima sesión también traerles el avance de todos los hallazgos que tenemos, el derrotero de hallazgos frente al avance. Honorable concejal Luis Alberto Franco, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Cordial, respetuoso saludo para usted, para los honorables concejales, para la jefe de la unidad de control interno. Muchas gracias por concederme la palabra, señor presidente. Es ya recurrente en este consejo, ya inicia la jefe de control interno que tenemos aquí hoy, un nuevo periodo y ya completa 3 años. Y ya recurrente lo flaco de sus informes, las falencias de sus informes, y voy a empezar por lo último, cuando acaba de decir, y me comprometo para la próxima a traer el avance de las recomendaciones o de los planes de mejoramiento, no sé sobre qué. Señor presidente, honorables concejales, la citan al consejo, y aquí lo hemos dicho cantidad de veces, lo que ella nos diga aquí no sirve de insumos para los debates de control político de las diferentes secretarías. Y entonces nos echa semejante cuentazo. O sea, nosotros aquí, señora jefe de control interno, lo que necesitamos saber es si las diferentes secretarías han implementado, han corregido las fallas, las falencias, si esos planes de mejoramiento que usted como jefe de control interno debe de dejar o de hacerles llegar o de enviarles después de una auditoría, y usted luego les hace otra auditoría o una revisión, o ellos le hacen llegar el informe cómo avanza ese plan de mejoramiento. Yo trabajé en la Contraloría Nacional, señora jefe de control interno, y conozco eso. Entonces, y muy hábilmente, honorables concejales, miren ustedes el informe que nos envió el señor secretario del Consejo. La admiro por su habilidad, señora jefe de la unidad de control interno. Sin embargo, aquí no todos tragamos entero. Aquí usted simple y llanamente colocó en este informe que presenta los resultados de las auditorías de las Contralorías, de la Contraloría de Caldas y de la Contraloría General de la República. ¿Es así o no es así? ¿Es así, sí o no? Sí, claro. Y entonces, ¿dónde está el resultado de sus auditorías? ¿Qué es lo que nosotros queremos saber? Usted aquí nos
Es más, hasta nos está hablando de un contrato del 2023, que siempre que viene acá habla el mismo contratico del 2023, siempre. Lleva 6 veces el recién contabilizado, 6 veces que nos habla el mismo contrato. Y entonces, ¿dónde está el trabajo suyo? Eso es muy fácil copiar y pegar. Entonces viene la Contraloría General del Departamento, la Contraloría General de la República, hace unas auditorías, usted va, mira los hallazgos que hicieron, vienen los plasma acá, mira el plan de mejoramiento sobre esos hallazgos y los plasma acá, y entonces viene a presentarnos como un informe de la Oficina de Control Interno Municipal. Y entonces, señora secretaria, ¿dónde está el trabajo suyo? ¿Dónde está el resultado de las auditorías suyas? Que aquí por lo menos no quedó plasmado. Eso es lo que nosotros necesitamos. Esos informes de las Contralorías a nosotros nos los envían. Pregúntele al señor secretario, verá que aquí llegan. Eso nosotros lo conocemos. Entonces aquí, y yo creo que se lo he dicho varias veces y con todo respeto, aquí nosotros necesitamos ver el trabajo suyo con las auditorías que usted, la instancia inmediata del control, ejerce sobre cada una de estas dependencias. Usted sabe que las auditorías que hacen las Contralorías General del Departamento, General de la República, son esporádicas, ¿sí? Aquí no. Bueno, a no ser de que sean express o como sea. Aquí De no todas pasa. formas, ese es el trabajo de ellos. Ese es el trabajo de ellos. Yo sí la invito, señora jefe de la Unidad de Control Interno, por favor, con todo respeto sobre todo, no nos vea la cara, pues, no nos vea la cara. Que llegue y copia una cosa y viene y nos la trae como informe de su oficina. No, Aquí eso- es informe de su oficina, no informe de las Contralorías. Ese es el plan de mejoramiento. Entonces, lo que nos toca hacer a nosotros es todo el proceso para subsanar la causa de la no conformidad. Entonces, no lo presento como auditoría, sino planes de mejoramiento que nosotros los tenemos que desarrollar. Ok. O sea que ello significa que usted sí tiene resultados de auditoría que su oficina ha hecho. O sea, los primeros que tenemos es lo que está al inicio del informe, que, Sí. que tenía O 3. sea, las PQR, Lo del talento humano talento humano, PQR. y lo de ambiental. ¿Qué es lo que pasa? Exactamente. Resulta que en la vigencia pasada recibimos 12 auditorías y resulta que la auditoría ellos no trabajan virtual, ellos se sientan y a mí me toca sentarme con ellos. Entonces, en promedio al mes yo estoy con un auditor distinto. ¿Sí me hago entender? Entonces a ellos hay que hacerles el suministro de la información, pasarles la información, cotejar. Entonces esa es más o menos la dinámica que toca. Y el año pasado recibimos 12. 12, es decir, que estuve con ellos todo el tiempo. Y me causó mucha curiosidad, aunque yo siempre estoy aquí en el computador, pero estoy colocando mucha atención. Me causó mucha curiosidad en uno de los hallazgos cuando usted dice falencias en el archivo Sí. y luego dice ya radicamos las Tablas de ¿sí? retención documental. Entonces me causa curiosidad porque sea que usted hace de juez y parte, usted audita y también presenta No, el resultado del plan de mejoramiento. no, Entonces, ¿qué significa cuando dice ya las presentamos? Mira, aquí está, porque a mí me lo anoté. porque hago parte de una institución, es solo por eso. Por eso, pero ustedes, ¿de quién es el deber de presentarlos? ¿De la O sea, auditoría? la administración municipal presentó las tablas de retención documental al Consejo de Archivo. No le eches cuentos al cuentero, señora secretaria. Usted sabe muy bien que eso es labor de la persona encargada del archivo, no de control interno. Muchas gracias, señor presidente. A ustedes. Gusto, Y honorable solamente doy un pequeño apunte ahí. Si bien yo no realizo las actividades, es obligación mía hacer seguimiento y corroborar que ellos efectivamente sí tienen la documentación para poderla soportar a la Contraloría, porque ya después cuando ellos van y me verifican a mí, me piden los anexos. Entonces a mí me toca patinar y recoger toda esa información y verificar que efectivamente sí está eliminando la causa de la no conformidad. Y obligatoriamente también tengo la función de asesoramiento, porque esa es una de las 5 funciones que tiene control interno. Tiene la palabra honorable concejal Gustavo Gutiérrez.
Señor presidente, muchas gracias. Saludos, señor presidente. Saludos, doctora Lina, concejales. Con lo que la doctora acaba de decir, me traslado a lo que dije ayer. Parece que le toca cobrar el tiro de esquina y volver a cabecear y correr a cabecear, porque pues ella dice de que tiene que recoger, que patinar y etcétera. Bueno, ese era un comentario como una introducción a lo que quiero decir. Yéndome un poquito atrás, entonces las cosas que se han descubierto, sea usted o sea la Contraloría, veo aquí una cosa como bien delicada, y es los jefes de oficina, los secretarios de oficina que tienen a cargo varias dependencias, no controlan, no supervisan, únicamente se dedican como a mandar los funcionarios, porque es en cualquier administración, llegan personas que realmente no tienen experiencia en ciertas labores, pues eso sí es muy conocido. Se supone, y que pues no sé dónde se terminó, dónde ubicarlo, que quien maneja la oficina, quien es el jefe de oficina, el secretario respectivo, pues debe conocer todo el movimiento de lo que sucedía allí, que sería el primer filtro, para que antes de que llegue usted o llegue a una oficina del Departamento de la Nación a revisar qué se está haciendo, decir, venga, vea, estamos fallando en esto. Entonces ahí sí le cabe una responsabilidad bien grande a los jefes de oficina, que también pienso que como los han cambiado tanto a los secretarios, entonces uno sabe si alcanzan a hacer algo o no alcanzan a hacer algo. Pero por encima de eso, creemos que es gente capacitada, que es capaz de manejar una oficina, porque las dependencias que ellos tienen a su cargo, pues, ¿a qué se dedican? A dar las órdenes, o están careciendo, dan la orden y el funcionario o no ejecuta bien, o si ejecuta el subalterno, no hay una evaluación inicial. Esa es mi inquietud. ¿Hay alguna evaluación inicial de parte del jefe de oficina respectivo y secretario para que cuando usted llegue o cuando llegue otra entidad no haya ninguna dificultad? Muchas gracias. Ellos sí realizan mesas de trabajo frente a las actividades ya que se están desarrollando y presentan pues como unos lineamientos que obviamente pues desde que llegó la administración pues se ha ido ajustando. Honorable concejal Leonel. Muchas gracias, señor presidente, honorables concejales, doctora, y la comunidad que nos escuche. Veo yo que en los hallazgos hablan de las rotaciones, que para que la gente esté conociendo y aprendiendo pues sobre todas las dependencias. A mí me parece complicado y delicado eso, porque tienen a una persona un tiempo, lo sacan de ahí, lo preparan y lo mandan para otra oficina. ¿Qué van a hacer? Simplemente están dando información a todo el mundo, que conozcan todo, ni ninguno va a manejar nada. ¿Por qué? Voy a hablar específicamente de este muchacho de Jarano. Yo he pasado casi por todas las dependencias, no falta sino que sea alcalde, yo creo. ¿Por qué? Porque lo han tenido en víctimas, lo han tenido en el CISBEN, lo han tenido en todo eso y ya lo tienen allá en recepción. Y las personas que están en las oficinas llevan un proceso, llevan unos hallazgos, llevan unos trabajos hechos ya ahí. Cuando digan no, se va a cambiar para otra dependencia, todo ese proceso se ha perdido. A mí no me parece pues conveniente estar rotando el personal de una manera tan seguida para situaciones que son concretas. Lo que es de víctimas, lo que es del CISBEN y todo eso, deberían personas que manejen el tema apropiadamente y adecuadamente. No que estén un tiempito ahí y luego pasen para otro lado y las personas que lleven procesos se les va a perder. Ah, eso le tocó, eso lo sabía el otro, yo ya no sé de eso. Entonces, una parte de esas. Lo otro, preocupante, ¿cómo así que se están gastando la plata del Sistema General de Participaciones, que tiene destinación específica, en otras cosas que no son? ¿Quién está haciendo ese proceso y por qué lo están haciendo y cómo lo están autorizando? Y supuestamente viene con destinación específica, ¿en qué se lo están gastando? ¿Y con autorización de quién? Hay que vigilar esas situaciones, porque es que
si hay unos presupuestos y ya se establecieron un presupuesto en todo el año, están estudiando y están planeando todo eso, si ya tienen el estudio eso, ¿por qué se están gastando plata de otro lado que no tiene que ver nada con eso? Entonces hay que hacerle mayor seguimiento a esas situaciones y mirar en qué se están gastando plata que no se la pueden gastar, es destinada simplemente para lo que fue llegado. Es todo eso, simplemente hay que generar más responsabilidad entre todos los administrativos y no sé, empezar a hacer, digamos, recortes si hay falencias y fallas, no decir, como me está fallando, entonces lo voy a capacitar para que no me falle y se la van a pasar en eso. Voy a capacitar que se equivocó en gastarse unos cuantos milloncitos. Entonces yo creo que sería más bien empezar a corregir, porque es que se está convirtiendo en un detrimento del patrimonio público. Nos estamos gastando, le están dando autoridad a una persona a gastarse una plata que no tiene por qué gastarse. Muchas gracias, señor presidente. Gusto, honorable concejal. La palabra. Pues Honorable concejal Luis Alberto Franco, que ha vuelto a pedir la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Concejal Leonel, complementando lo que usted dice, esto aquí se convirtió en una recocha. Aquí, señor presidente y concejales, para quienes no saben, la joya de la corona del municipio son las empresas públicas en PEN, y en 15 días tuvo 3 gerentes diferentes. En 15 días 3 gerentes diferentes. ¿Qué administración seria? ¿Qué administración seria se da el lujo de cambiar en 15 días? O que en una empresa, sería como en Medellín, que las empresas públicas de Medellín EPM en 15 días tuviera 3 gerentes diferentes. Ustedes se imaginan, sería un escándalo a nivel nacional. Y aquí en Pensilvania en 15 días hubo 3 gerentes. ¿Usted sabe, señora jefe de control interno, cuántos secretarios de gobierno han habido? 1, 2. Esta es la cuarta. En 2 años. Imagínense, el promedio de un secretario de gobierno son 6 meses, el promedio en esta administración. Es una recocha. ¿Qué continuidad de procesos van a haber? Ninguna. Cuando el secretario se está empapando de todos los asuntos de su secretaría, lo cambian. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Honorable concejal Gustavo. Gracias, señor presidente. Entonces, decía en mi primera intervención que el cambio continuo de funcionarios pues precisamente crea un desorden en la oficina. Queda como la impresión también de que los funcionarios que dependen del jefe de oficina no hacen el trabajo adecuado, porque si llega un secretario y tiene que empezar de ceros, y esos funcionarios que ya llevan los empleados varios días no le colaboran a esta persona para empaparlo del tema, volvemos a lo mismo. Ya decía el concejal Luis Alberto, entonces no ha terminado de sentarse cuando ya lo cambian. Usted me decía que son mesas de trabajo. La pregunta mía es, ¿en qué terminan las mesas de trabajo cuando quien llega empieza de ceros? Ahí sí hay una cosa bien delicada, que a lo mejor ni el señor alcalde está enterado cómo va cada dependencia, cómo va cada oficina, porque se pueden reunir los secretarios con el alcalde, pero si no le cuentan sinceramente qué funcionario no está cumpliendo a cabalidad con su deber, todo queda en los mismos, todo queda como viene. Recuerde que decía ayer, lo que no se planea, lo que no se evalúa, no funciona. Por mucho que se sienten a planear y evaluar, pero si no es sobre cifras ciertas, eso no funciona. Vuelven a lo mismo. La persona que llega no alcanza a enterarse cómo va la situación. Falta que cree uno que, no sé si es su competencia o el señor alcalde o el jefe de oficina que le diga, bueno, mire, es que estamos fallando, porque es que la comunidad de pronto no estaba enterada. La comunidad tiene la idea de que todo marcha sobre ruedas, que todo marcha muy bien, pero los que estamos aquí
más cerca de la administración, vemos que hay cosas que se deben corregir, porque ya son 2 años. Y si me vuelvo más atrás, no son 2 años, son 6. La administración anterior del señor alcalde actual, 4, y estas 2 son 6. Tiempo suficiente para que la experiencia sirva. Muchas gracias, muy amable, señor presidente. Gusto, honorable concejal. Honorable concejal Diego. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todos los honorables concejales, para la doctora Lina y para las personas que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Yo aquí escuchando atentamente pues todas las apreciaciones que dicen pues los concejales, yo digo que sí tiene mucha razón en cuanto no se planifica, digamos, cuando se tiene una secretaria, por ejemplo, digamos, mire que en Secretaría de Gobierno sí hemos tenido muchas secretarias, que incluso la anterior, tantos problemas que tuvimos con ella, y pasa lo mismo, digamos, en los ministerios. Mire que en este gobierno, como han cambiado de ministros, y yo creo que, digamos, una solicitud que uno le llegue a un ministerio o algún proyecto con el que llegue, obviamente se va a caer cuando cambian de funcionario, ¿cierto? Lo mismo pasa en una alcaldía. Entonces yo sí digo que, o sea, para la alcaldía ha sido muy difícil porque ha tenido, para mí, las 4 secretarías las ha tenido colgando siempre, intentando sacar eso adelante, y pues obviamente los funcionarios no han trabajado de la mejor manera. Obviamente esto es un municipio que no cuenta con los recursos para uno tener un personal, digamos, totalmente profesional como uno lo quisiera, digamos, como en el caso que es como una gobernación de Caldas o en cualquier gobernación, perdón. Es muy diferente, ¿cierto? Porque usted tiene los profesionales idóneos y entonces el gobernador pues va a tener mucha más facilidad de poder trabajar y de soltar las secretarías, que anden solas. En una alcaldía, digamos, como esta va a ser muy difícil. Y para aclararle un poquito pues ahí al concejal Leonel, que decía que el recurso del Sistema General de Participación es con destinación específica, no todo, más que todo, digamos, en los municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría, siempre tienen un porcentaje de hasta un 42% para libre destinación. Entonces, es eso. Muchas gracias, presidente. Un gusto, honorable concejal. ¿Algo otro, honorable concejal? Concejal Augusto. Gracias, señor presidente. Cordial saludo, honorables concejales, comunidad que nos escucha y nos ve, funcionarios que nos acompañan en el consejo. En realidad, como dice Diego, para estos municipios de esta categoría, a veces los grandes profesionales preparados no van a venir a ganar un sueldo que a ellos no les conviene. Entonces muchas veces llega mucha gente, y ¿qué tal que un alcalde no corrigiera? Claro, entonces tendríamos grandes problemas donde llegara un secretario de gobierno y tuviera fallas y fallas y fallas y no se cambiara. ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Sí? Reclamando que por qué no lo cambian. Entonces vienen y claro, llega gente que no está capacitada ni fogueada para estos cargos y va a tener muchos inconvenientes. Y el mayor perjudicado, ¿quién va a ser? La administración y la comunidad en general. Entonces, no, es que a veces el alcalde no quiera contratar un buen funcionario, no que a veces los recursos no dan. ¿Por qué? Porque una persona que ya tenga no solamente los estudios universitarios, sino que tenga doctorados, y eso es muy difícil. Claro, ahora, yo me pregunto, Lina, y es por qué estuvieron 12 el año pasado, 12 visitas de la auditoría, ¿cierto? ¿Por qué si antes en otros años no se daba? ¿Por qué se dan? ¿Qué se debe dar eso? Y a la larga, si miramos, pues sí, encontraron cientos de hallazgos, pero para tener tanta auditorías, pues yo la haría que la sacó bien, sin decir de que no, que muy bueno, no tienen por qué haber encontrado hallazgos, porque para eso es tener una buena administración y unos buenos funcionarios trabajando. Entonces eso, en determinado momento, Yolina, no, usted ha hecho un trabajo, ¿y qué hizo el año pasado? Claro, atender las CIAs, o si no. De todas maneras, yo sí invitaría es que a seguir, porque es que en base a lo que usted hace,
es que una administración pueda correr muchos errores. Usted es esa parte que nos tiene que en determinado momento guiar para poder que no se cometan errores, porque no se deben cometer errores. Es que si hay unos manuales de cómo se deben hacer las cosas, deben de cumplirse. Muchas gracias, señor presidente. Honorable concejal. Bueno, frente al tema que expuso, lo que sí tengo entendido, sin reconocer el tema de la rotación, que es algo importante, para este año sí les hicieron una nivelación a los secretarios. Entonces, eso de pronto es un incentivo para que haya pues como ese compromiso institucional. O sea, no lo digo desde la parte, sino por el conocimiento, por lo que sé. Y frente al tema de las auditorías normalmente están bajo una planeación. Y para estos municipios, las auditorías externas no pasan de 2, es lo máximo que les hacen. Por ejemplo, en el 2024 yo creo que entre visitas y auditorías fueron 30 y el año pasado 12. Entonces, esas están bajo un esquema que se llama participación ciudadana. Entonces, hay una oficina dentro de la parte misional y participación ciudadana recolecta unos temas o hacen unas solicitudes y generan unas auditorías express. Entonces, por eso las focalizan pues como en el año y a nosotros nos correspondió esas. Esa es la verdad. ¿Está algún otro honorable concejal? Concejal Leonel. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para hablar ahí acerca de lo del concejal Diego, yo simplemente estoy hablando del hallazgo que se hizo ahí. Si el hallazgo lo hicieron de la Contraloría General o Departamental y pusieron ese punto ahí de que se están gastando plata del sistema general, es porque hallaron que se gastaron plata que no se tenían que gastar. Además que ellos deben saber que si hay una parte que se la pueden gastar, pero si se gastaron fue otra que no era. Y el presupuesto para contratar, pues diría yo, no sé, cuando uno contrata un personal y se trae aquí al municipio y se le dice, le va a pagar esto, yo creo que un profesional trabaja por lo que se decidió que le van a pagar. Y dice, no, como yo soy un profesional y yo me tengo que ganar 30 millones y me van a pagar 20, entonces va a trabajar la mitad de lo que me van a pagar y voy a saber la mitad. Yo diría que si el profesional que viene aquí está contratado, debe ser integral, y si está trabajando por una plata, debe rendir igual o mejor que con esa plata que le dieron. Porque es que yo, personalmente, me contratan para un trabajo, yo tengo que hacer lo mejor posible por la plata que yo contraté, y no decir simplemente que como no es suficiente la plata, entonces no voy a trabajar profesional y adecuadamente. Esa es mi opinión, gracias. Honorable concejal. Gracias, señor presidente. Los honorables concejales, qué flaca defensa la que hacen sobre la administración municipal por tanta rotación de personal. El secretario de Planeación estuvo todo el periodo y lleva todo el periodo y vive feliz acá, el ingeniero Alejandro Urrea. La secretaria de Hacienda se fue porque la obligaron a irse, si no ahí estaría sentada. Entonces, con esos sueldos sí se consigue gente buena para que trabaje. Si esto fuera tan malo, estoy seguro que Alejandro Urrea no hubiera sido y no sería actualmente secretario. Esa defensa sí les quedó como medio coja, mis queridos amigos. Por eso se necesitan menos gritos y más argumentos. No, esto no es de gritos. Honorable concejal Augusto. Usted sabe de que no todos los seres humanos, toda cabeza es un mundo diferente. Y hay unos que trabajan gratis o por menos porque quieren ayudarle a una comunidad, pero no como usted, y a veces no dan la medida, los que saben y no quieren venir por el precio no la dan. Ahora, lo que dice Leo, sí puede ser cierto, alguien viene a un escampadero aquí y no rinde lo suficiente, pero que hay maldad, en esto hay maldad. Y hay unos que vienen y hasta por menos quieren servirle a su tierra, a una comunidad, entonces vienen y se sacrifican. Gracias, honorable concejal. Doctora Lina, yo sí le quisiera
preguntar algo. Usted en el mes de agosto nos presentó un informe de gestión donde nos hablaba de unos hallazgos, y yo sí pretendía pues que usted, en las diferentes secretarías, yo sí consideraría que usted pues para el día de hoy nos hubiera traído, de acuerdo a los hallazgos que encontró, o sea, en el plan de mejora, ¿qué se ha mejorado? O sea, era pues como el sentido pues que yo esperaba hoy de la sesión, inclusive pues yo le había comentado a usted. Pero ahí está la acción de mejoras, los procedimientos. Ok, pero sí, o sea, pero quería como con ejemplos más claros. Por ejemplo, encontramos tal falencia, entonces de acuerdo a lo que encontramos, hicimos este plan de mejora y ya hoy aquí no aparece esta falencia, o sea, como con algo más claro para que de pronto todos los honorables concejales comprendieran, porque usted sabe que lo de control interno algo más técnico, y por ejemplo el honorable concejal Luis Alberto, una persona que es más leída, pues de pronto y tiene más conocimiento del tema, nos lleva una ventajita en eso, pero para nosotros o algunos que no tengamos el conocimiento, que nos hablen como más claro, con ejemplos más claros, más palpables. Esa sería la idea. Honorable concejal Daniel. Muy buenas tardes para los honorables compañeros, la mesa directiva, presidente, las demás personas que nos ven a través de diferentes medios y a la jefe de control interno. Yo solo quiero dar como una como pequeña apreciación. Lina, yo creo que para la próxima, y yo creo que ya se viene repitiendo, el informe como muy básico, porque pues la verdad, o sea, los hallazgos que usted nos trae, la verdad nosotros pues ya los tenemos en conocimiento, y digamos lo que usted dijo ahorita de que viene un auditor por mes y que prácticamente usted está haciendo eso, pues sí me parece que, o sea, que el trabajo suyo sí, lo que dijo, tiene pues mucho que decir con eso, porque yo digo que usted, o sea, el papel suyo, pues esa también es labor suya, pero en sí el papel suyo es estar, que nos cuenta a nosotros sobre todo, vigilancia de las secretarías, que esta le está faltando esto, que esto lo otro, pero el informe que usted nos da, la verdad sí es muy pobre en el seguimiento que usted hace. O sea, usted en sí nos está trayendo es el informe de Contraloría no más. Entonces sí me gustaría pues que se empoderara un poquito más como el cargo suyo y que a la próxima nos contara, tal oficina le está fallando esto, está pasando esto, porque sobre todo en un municipio creo que es indispensable, a pesar de que yo sé que a usted le toca que hacer ese acompañamiento, pero sí creo que le falta de parte suya pues como más, y yo creo que no veo pues como informes de la Contraloría General, que también pues me parece importante, porque el municipio también ha hecho convenios con la Contraloría General y usted sabe que no es lo mismo que la departamental, entonces sí me parece como importante. Muchas gracias. Honorable concejal Víctor. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para todos. Doctora, complementando un poquito de lo que dice el concejal Daniel, sé que hallazgos que usted encuentra en una secretaría no va a ser fácil decirlo acá con claridad cuál secretaría fue, porque se irán a generar algunas inamistades con sus compañeros de trabajo, pero sí creería que, como lo dijo también el presidente del consejo, hay en unos términos que muchos no entendemos, entonces qué bueno que nos lleguen con más claridad. Y me sorprende pues lo que contesta don Augusto. La verdad, pues uno creía que esto que era una alcaldía de la confianza y la experiencia y todo lo que se pregonaba en esa campaña, vemos todo lo contrario hoy en los mismos informes. Y eso pues que apenas es con la primera que pasa como control interno, faltan todavía las demás secretarías, pero desde el desayuno se ve lo que va a ser el almuerzo. Me imagino cómo irán a ser los demás informes que están por hacer tránsito por la plenaria de este consejo. Entonces se le daría la razón a muchos de los amigos que dicen que posiblemente sea la alcaldía la inexperiencia y la desconfianza, porque de esa manera venimos viendo en estos mismos hallazgos.
triste ver que en estos 3 años siempre nos mencionan el mismo contrato. ¿Será que esta alcaldía no tiene más contratos para auditar? ¿Será que no han pasado por su oficina? Porque lo que dice Luis Alberto pues es algo que yo venía apreciando también, de que siempre nos hacen mención del mismo contrato. Muchas gracias, presidente, no sería más. Doctora Lina, ¿hay algunas palabras para la respuesta a los concejales? Claro que sí. Bueno, hay varios temas. Uno, hay que entender, lo acepto, en lo posible, cada día la idea es poder hacer las cosas de la mejor manera y espero poderles entregar una información más masticable, ¿cierto? Más fácil de entender. También es entendible que esta administración es muy grande y yo estoy sola. La IES tiene 2 personas trabajando para poder hacer control interno. Y también hay que entender algo desde los principios de auditoría. Yo puedo llegar acá y llegar con 100 hallazgos. Son 26 funcionarios de carrera. ¿A qué horas van a hacer el plan de mejoramiento? Es preferible ir trabajando e ir evacuando cada uno de los procesos que requerimos, porque si no, nos llenamos de hallazgos y no vamos a cumplir con nada. Es mejor ir barriendo todos esos temas que son bastantes, tenemos muchos hallazgos. Por lo mismo, porque normalmente estas administraciones y muchos reciben 1 o 2 auditorías, a veces en el año ni los visitan, pero a nosotros sí nos han visitado y bastante. Y cuando repiten contratos no es porque yo quiera que lo repitan, vienen y nos solicitan información diferente sobre temas específicos de ese contrato. Entonces es algo inherente pues como al ejercicio que ellos hacen y toca respetarlos porque es obligación atenderlos. Entonces es básicamente eso, y es más, en este momento si ustedes ven, porque además de concejales ustedes son ciudadanos, también ahorita el Estado se focaliza en la participación ciudadana. Si ven que hay un tema específico que se deba revisar, con el mayor de los gustos y aprovechando que empezamos este año. Bueno, muchas gracias, doctora Lina, por acompañarnos el día de hoy, exponernos el tema aquí de control interno. Señor secretario, si es tan amable continuar con el orden del día. Quinto, comunicaciones, proposiciones y varios. Honorables concejales, comunicaciones, proposiciones. ¿Tienen? Honorable concejal Herminson. Gracias, señor presidente. Un saludo, honorables concejales, doctora Lina y personas que me a través de los diferentes medios de comunicación. Presidente, sí, yo quiero una proposición de que invitemos, o más bien citemos acá al director de Fundagan o al coordinador encargado del programa NACA por la Paz para que nos rinda informe sobre todo este convenio que se hizo y cómo fue ejecutado el proyecto. Muchas gracias. Claro que sí, honorable concejal. Señor secretario, por favor, toma la atenta nota para invitar. Honorable concejal Diego. Gracias, presidente. Honorables concejales y para la comunidad que nos ve, yo sí quiero poner acá en conocimiento pues lo que sí desde hace mucho tiempo hemos venido hablando sobre la problemática que se viene presentando allí en la bomba, la salida a Manzanares. Ya se envió un informe, incluso con firmas de todas estas habitantes de esta zona, pues expresando la preocupación que se tiene porque desde hace mucho tiempo hay un problema con ese boscolder que nunca se terminó y sobre todo con el tema de salubridad. Entonces envió ese informe a Corpo Caldas y Corpo Caldas la respuesta que dio fue que simplemente que eso le tocaba era al municipio. Entonces sabemos que los recursos que se deben de implementar para poder organizar esto son demasiados, entonces yo creo que acá entre todos tenemos que hacer fuerza, mirar a ver el alcalde y gestión de riesgo qué medidas van a tomar, porque ya incluso esta semana que está lloviendo tanto, se fue un pedazo más del andén ahí y está peligroso como para que uno no sabe hasta que después se vayan todos ese muro, esas viviendas, incluso hasta con esa estación de servicio. Entonces yo creo que sí debemos ponerle especial cuidado a esto y
y enviarlo entonces a gestión de riesgo y que el alcalde tenga conocimiento de esto. Claro, Muchas que gracias. sí, honorable concejal, presidente. señor secretario, para que tome atenta nota lo que manifiesta el honorable concejal Diego. De acuerdo al estatuto, los estatutos del Consejo, en el artículo 101, habla que después de conformar las comisiones permanentes y legales, se fija como fecha para su instalación y elección de sus presidentes y vicepresidentes el día siguiente a la elección. Entonces, para que tengan presente que ayer fue que se eligió en las comisiones permanentes, eso hoy debemos de dejar instaladas y elegido el presidente y vicepresidente de cada comisión, honorables concejales. Para el día de mañana vamos a tener la sesión a las 9:30 de la mañana con el rector de la IESINOV, Juan Carlos Loaiza, y para el día lunes, a sugerencia del amigo Luis Alberto y Víctor Raúl, entonces la sesión va a ser a las 5 de la tarde con la ayuda de Dios. No sería más momento, continuemos con el orden del día, señor secretario. Sexto, cierre de la sesión y convocatoria para la próxima. Entonces damos por terminada la sesión, honorables concejales. Mañana a las 9:30.